Buenas tardes, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. En esta tarde vamos a estar desarrollando el tema Fuente de la Sabiduría. Buenas tardes a todos, gracias por conectarse, qué bueno que pueden estar aquí con nosotros. Vamos a estar hablando acerca de los proverbios, así es que ¿por qué no comenzamos? Bueno, vamos a estar leyendo en Proverbios 1, del 1 al 7. Y yo voy a leer mi versión, que es la Nueva Versión Internacional. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio, la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Este libro de Proverbios es para la vida diaria. Los proverbios son sugerencias prácticas para que tengamos una vida eficaz. Este libro no es solamente una colección de dichos, sino que contiene consejos espirituales. Ahora analicemos qué es un proverbio, porque si vamos a hablar de proverbios tenemos que saber qué significa proverbio. Un proverbio es una frase corta y sabia, es fácil de aprender y nos llama a actuar. Fíjate qué bonito, no argumentar sobre cosas doctrinales, sino que nos llama a actuar. Este libro de proverbios se enfoca en Dios, en su carácter, en sus obras y bendiciones. Además, nos dice cómo vivir una vida íntima con Dios. Ahora vamos a comenzar con el versículo 1. Bueno, el versículo 1 dice: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Bueno, lo que vemos que aquí, básicamente lo que nos está diciendo es que los proverbios fueron escritos por Salomón, y nos dice quién fue Salomón. Nos dice que fue el hijo del rey David, ¿verdad? Sí, Salomón fue el tercer rey de Israel, hijo de David, del gran rey David. Reinó durante la época de oro de Israel, y cuando Dios le dijo a él que le iba a conceder algo que él deseara, pues él no pidió dinero, no pidió otras cosas que podríamos pedir nosotros, ¿verdad? Sino que él pidió un corazón entendido, nos dice en Primera Reyes, un corazón entendido para juzgar al pueblo y para saber entre lo bueno y lo malo. Bueno, yo lo que veo aquí es, y lo que me viene a la mente es el típico caso, ¿no? del genio de la lámpara, ¿no? Y los 3 deseos. Yo creo que aquí podemos saber, bueno, hemos visto qué es lo que la gente pide, ¿verdad? Que dinero, que una mujer guapa, un hombre guapo, musculoso, no sé. Pero vemos que Salomón aquí, yo creo que sabemos todos cuál hubiera sido la petición de su primer deseo, vamos a decir. Pero también algo que me llama la atención es que al Salomón pedir esto a Dios, quiere decir que ya tenía algo de inteligencia, porque sabiduría. Eso, bueno, sí, sabiduría, porque pues yo creo que no a cualquiera se le ocurre decirle eso, ¿no? Teniendo la oportunidad de pedir dinero, sí, otras cosas. Y encontramos también en Reyes, ¿verdad? Que como Dios le agradó tanto eso, le dio la sabiduría, pero también le dio riquezas, ¿verdad? Le dio poder y le dio un tiempo de paz, porque estos israelitas pasaban en guerras, ¿verdad? Pero en ese tiempo de Salomón
fue un tiempo de paz. También podemos recordar a Salomón como el que construyó el templo de Jerusalén y escribió la mayor parte de Proverbios. Uno que otro no lo escribió, pero la mayoría sí. Ahora veremos cuál es el propósito de los proverbios. Bueno, el versículo 2 dice, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia. Me gusta esto, ¿verdad? Dice para adquirir sabiduría y disciplina. Qué difícil es eso, ¿verdad? Es difícil la disciplina. No sé si quieres comentar algo. Bueno, algo muy, muy corto. Me llama la atención ahí donde dice discernir palabras de inteligencia. Y eso tiene ahí su enseñanza porque hay veces que nos dicen algo y no lo entendemos. O leemos algo en la palabra y no lo entendemos a la primera vez. Es más, conozco muchas personas que dicen, es que yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Sí, oye. ¿Verdad? Entonces, bueno, qué bueno que aquí nos dice que Proverbios es el lugar para empezar, ¿no? Y ese podría ser el consejo para esas personas que dicen que no entienden, ¿no? Sí. Empiece por Proverbios. Y le va a servir para sus hijos, para su vida. Claro. Además, tenemos que ver que uno de los propósitos de este libro es comunicar. En ese versículo nos dice comunicar, sabiduría e instrucción. Miren, menciona instrucción. Además, nos ayuda a comprender muchas cosas, ¿verdad? Muchos de esas frases nos ayudan a comprender mucho de la vida. Pero antes de todo vamos a ver qué es sabiduría, porque vamos a estar hablando de sabiduría y debemos de comprender qué es sabiduría. Sabiduría en el diccionario dice que es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio y la experiencia. Entonces, por ejemplo, un médico estudian como 12 años para practicar, ¿verdad?, las cirugías o ya una medicina, no solo medicina general. Entonces estudian mucho, o sea que saben mucho de ese campo. Igual otra persona que estudia de otro campo es muy sabio en ese campo, ¿verdad? Pero no en otra área. Es como si yo practico la enseñanza, pues sé algo del grado que estoy enseñando, sé y me preparo, pero no voy a saber de medicina, ni tampoco de una ingeniería, peor de esas ingenierías que van a la luna, ¿verdad? Esos ingenieros. No, entonces ellos son sabios en sus conocimientos, pero otra cosa que nos dice el diccionario también es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Fíjate, eso ya me gusta más porque se asemeja más a lo que vamos a decir, lo que dice un diccionario bíblico, ¿verdad? Porque nos está hablando de actuar con sensatez y así es como deberíamos de actuar, ¿verdad? Los cristianos. Claro. En la Biblia nos dice que es la cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento. O sea que sí está hablando de que tiene bastante conocimiento, pero dice también que se distingue por usarlos. O sea, no solamente sabe, ¿verdad? Porque podemos encontrar muchas personas que se sepan casi toda la Biblia, ¿verdad? Pero que la practiquen ya es otra cosa, ¿verdad? Sí. Porque ahí dice que se distinguen por usarlos con prudencia y sensatez. O sea que esa es la parte como más importante, ¿verdad? Sí, no, hay veces que nos dedicamos a coleccionar pasajes bíblicos, que ahí los tenemos y los usamos con las personas. A veces decimos, ay, qué bien le va a mi esposo porque mira qué necio es el hombre o esto o lo otro. Pero aquí nos está diciendo que es para aplicarlo y para que nosotros los pongamos en práctica. Si no, de nada nos sirve. Si no, de nada sirve, sí. Me gustó esa parte porque se distingue, dice, porque los usamos. Y los usamos no solo
dice con prudencia, con sensatez. O sea que debemos de, cuando leamos la palabra de Dios, debemos de hacer eso, ¿verdad? No solo leer, sino practicar. Vos mencionabas que aquí en la iglesia nos ponen a leer. Oh, sí, bueno, ya ven que los pastores pues nos han venido enseñando a enfocarnos en 1 o 2 versículos y estarlo ahí repasando toda la semana, ¿verdad? Todos los días, leerlo y volverlo a leer y estarlo ahí, como dicen, masticando, a ver, hasta que le sacamos todo el jugo, ¿verdad? Y cuando pasó una semana, pues nos damos cuenta de que aprendimos. Y que eso que aprendimos lo podemos poner en práctica, y lo que aprendimos no solamente se quedó en la mente, sino que a veces baja, ¿verdad?, el corazón y se vuelve como una convicción, que en el momento que lo necesitamos lo ponemos en práctica, ¿verdad? Exacto. Y eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Es leer, pero a ponerlo en práctica. Ahora vamos a ver el versículo 3. El versículo 3 dice: para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. En este pasaje me llama la atención que va la palabra corrección, y como corrección, como consecuencia a esa corrección, recibimos la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, porque dice para recibir la corrección. Hay veces, como decíamos, igual con la palabra nos gusta aplicarla a otras personas, igual hay veces que menospreciamos la corrección, ¿verdad? Hay veces que quisieran decir, ya no diga nada, pero hay veces que esa corrección es la que nos va a traer, dice aquí, la prudencia, la rectitud, la justicia, la equidad. Si evitamos una cosa, pues evitamos los beneficios también. O sea, ¿cuál es la palabra esa que corrección? Corrección. Bueno, pero yo creo que casi a nadie nos gusta la corrección, que nos corrijan. Es difícil. Sí. Ahora, pero cuando nosotros tenemos que dar consejo a alguien, eso sí nos gusta. Sí. Y aunque no nos lo pidan, estamos ahí queriendo que a qué horas nos piden o a qué horas nos dejan hablar para nosotros dar todos los consejos, ¿verdad? Y no paramos de hablar. Creo que cuando vayamos a dar consejos deberíamos como detenernos un momento y pensar, ¿es este consejo correcto? ¿Es lo que yo voy a decir prudente para esa persona? ¿Es justo? ¿Es recto? Porque yo creo que nunca nos hacemos esas preguntas. O sea, solo hablamos y después decimos, ¿para qué le dije eso? O ¿por qué le aconsejé, verdad? Tal y tal cosa. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, lo que yo quería agregar va más con el siguiente versículo, es que está bien si leo el siguiente versículo. Sí. Es el número 4 y dice: para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Y es que yo conecto con el anterior por lo que estabas diciendo, de que muchas veces somos muy rápidos para dar el consejo, o para, no seas tonta, hazle así, ¿verdad? Y muchas veces damos consejos que ni siquiera nosotros pondríamos en práctica, ¿verdad? Y a lo mejor es normal, es natural, ¿verdad? Esa es nuestra manera de ser, pero sí, veces, como decías, debemos de pensar, ¿es correcto? ¿Es ético? ¿Es bíblico? ¿Verdad? Lo que yo le voy a aconsejar a esta persona, ¿o es simplemente mi rabia? Porque muchas veces en el momento nos están diciendo, es que fíjate que me pasó así, y nosotros como que tenemos tanta empatía que queremos darle al esposo nosotros también, sí. ¿Verdad? Y damos el consejo, pero de manera muy apresurada y muy así, sin pensar. A mí me llamó la atención esto que dice, para dar sagacidad a los jóvenes.
dar sagacidad a los jóvenes, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Acá dice, para infundir sagacidad en los inexpertos. Ajá, en los inexpertos. Entonces esto me llamó la atención y dije, pero ¿qué es sagacidad, verdad? Entonces es la habilidad para comprender las cosas, o sea, no solo es para oírlas, aprenderlas, saberlas, sino es para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conllevan esas frases, lo que conllevan esas palabras que nos están diciendo, porque a veces nos dicen, pero no sabemos realmente qué nos quieren decir, o si esas frases, eso que nos están diciendo tiene un trasfondo o tiene un doble sentido, ¿verdad? Pero sagaz, esa es la persona que puede comprender, así que tenemos que ser sagaces, porque dice comprender y percibir con claridad, ¿verdad? Lo que nos quieren decir. Generalmente los jóvenes creen que se saben todo. No sé si te ha pasado. No, yo tengo dos. Y se creen que saben todo. Sí, cuando mis hijas estaban también tan jóvenes, pero cuando estaban más jóvenes, también igual, y yo cuando estaba joven también. O sea, que uno cree que se sabe todo, que los papás no le pueden decir nada, que eso yo ya me lo sé, yo ya sé qué vas a decir. Papá, tú no sabes. Tú no sabes. Es que ahora las cosas son diferentes. Sí, tenemos tú no sabes, exacto. Pero si ellos, los jóvenes, se dejaran guiar por consejos sabios de los adultos, de los que ya hemos pasado por la experiencia, ¿verdad? Entonces ellos serían pues unos jóvenes sabios, tendríamos mucho más jóvenes sabios, ¿verdad? Pero a ellos les gusta ir aprendiendo, a todos nos gusta, creo, ir aprendiendo por prueba y error, caí en esto, bueno, entonces ahora ya sé que no debo de hacer, cae en otra cosa, ahora ya aprendí, ¿verdad? Lo lindo sería que aprendiéramos por la experiencia de los otros, ¿verdad? Sí, así decía un pastor, decía que, bueno, la sabiduría era aprender, ¿verdad?, de las experiencias de otros, pero lastimosamente, pues aprendemos casi siempre después de que nos caímos, después de que nos tropezamos. Eso es lo que nos hace aprender. Pero él decía que la sabiduría era no tener que tropezar, no tener que caer, sino aprender por las experiencias de otros. Y a lo mejor es lo que nos está tratando de decir Dios aquí con los proverbios, de que si nosotros los leemos y los aplicamos, no necesitamos caer. Tal vez nos podemos evitar ese golpe, ¿no? Sí, y si podemos dar ese consejo y esas otras personas o esos jóvenes los aceptan, pues van a tener mucha sabiduría, porque no van a cometer los mismos errores que uno cometió. Claro. El versículo 5. El 5 dice, escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido. En este versículo 5 podemos ver que el que es sabio e inteligente escucha los consejos, ¿verdad? Porque no solo porque yo ya sé, ya me siento sabia, me siento muy inteligente, ya no voy a aprender nada, ya me lo sé todo, no necesito ya nada. No. El que entre más sabio, dice, escucha y adquiere más sabiduría. Porque siempre las personas nos tienen que enseñar algo, aunque sea una cosita, pero aprendemos algo nuevo. Sí, es que si nosotros cambiamos, ¿verdad?, según nuestra mentalidad, este proverbio tendría que decir algo así como escuche el inexperto y aumente su saber. Pero aquí está diciendo escuche el sabio y aumente todavía más su saber. Y luego dice reciba dirección el entendido. Se supone que el entendido pues no necesita mucha dirección porque ya es entendido, ¿verdad? Pero aquí nos está estimulando a que si, como dijiste, si ya tenemos cierto conocimiento, pues no nos afectaría recibir más, ¿verdad? Exacto. Y ampliar nuestro conocimiento. Y aprenderíamos. Y aprender. Sí. Además, ahí estaríamos siendo
humildes, comentaste, ¿verdad? Oh, Antes. sí, tiene que ver eso con la humildad. Y ahorita estoy pensando con venir y aprender de una manera diferente, con una mentalidad abierta a cosas diferentes, a cambios. Ahorita estamos viendo que, bueno, por la situación no estamos juntos, no estamos aprendiendo juntos con este tiempo, pero sí va a haber cosas que vamos a tener que hacer diferentes. Específicamente la iglesia ha venido aprendiendo y hemos estado haciendo cosas diferentes que ahorita pues no todos entendemos, ¿verdad? Por esto que no estamos juntos, pero ya va a haber su momento en que vamos a entender el mover de Dios en estos momentos y tenemos que alinearnos también con lo que Dios está haciendo, y para eso sí necesitamos traer un poquito de mente abierta y también venir abiertos a hacer las cosas diferentes. Amén. Debemos de estar con nuestra mente abierta y recordar que Dios quiere que aprendamos más. Por ejemplo, eso que decía Alma, en esta época de esta pandemia, que los niños no pudieron regresar a las escuelas, los papás, yo tuve que aprender un montón y tenía mucho temor y estaba a veces molesta, pero ahora ya cuando ya terminó digo, wow, todo lo que aprendí bastante, y siento que los niños que participaron aprendieron también, y los papás también aprendieron, porque al final los tenían que enseñarles y dejarlos solos. Así que nosotros como iglesia también debemos de tener una mente abierta, ¿verdad? A lo que Dios está haciendo, porque esta pandemia no solo tenemos que ver la parte negativa, sino que tenemos que ver la parte positiva. ¿Qué nos está enseñando Dios? Todo tiene un lado positivo. Todo tiene un lado positivo y nosotros debemos de enfocarnos en ese lado positivo. ¿Para qué nos vamos a enfocar en lo negativo? Y debemos de estar también abiertos a aprender. Eso es lo que nos está diciendo aquí Proverbio, ¿verdad? Dice que el que es sabio, quiere aprender más. El sabio pone atención para aumentar su sabiduría. O sea que si no queremos aprender, entonces todavía necesitamos seguir leyendo Proverbios. Ahora el versículo 6. El 6 dice, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Este versículo 6 dice para entender los dichos que serían los proverbios, ¿verdad? Y sus palabras, o sea, la declaración. Y cuando dice dichos profundos, a veces nosotros oímos algunos proverbios, no sé si te sabes algún dicho. Un refrán. Un refrán. Son muy populares, ¿verdad? En nuestros países. Pues el único que ahorita me viene a la mente es, por ejemplo, el que dice que agua que no es de beber, déjala correr. Sí, también nosotros usamos ese, sí. Y hay otro que también usamos que dice, el que con lobos se junta a aullar aprende. O sea, ese es lo que nos quiere decir, que con quien nos juntemos, esto es lo que vamos a aprender. Muy bueno. Sí. O sea, tiene su enseñanza. Entonces enseña bastante. Pero ¿qué tal que ahí alguna persona te dijera, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Ya uno dice, ¿qué me quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Porque no acostumbramos, y este es un proverbio, ¿verdad? El otro es, no hierran los que piensan en el mal. Son preguntas, pero que ya va implícita la respuesta, ¿verdad? Y no los usamos porque no nos los aprendemos. Y tienen grandes enseñanzas también, ¿verdad? Así como los otros dichos. Fíjate que estaba pensando en que aquí en mi versión dice Proverbios, menciona discernir el proverbio y la parábola. Y algo que me hace pensar es, por ejemplo, Jesús, que él usaba las parábolas, ¿no? Para enseñar a las multitudes, a sus discípulos, ¿verdad? Y algo que él usaba es usar las parábolas, pero usando, por ejemplo, el lenguaje o las
muchas veces las ocupaciones que ellos Tenían. tenían como para aplicar la enseñanza. Y aún así se les hacía difícil entender la parábola, al punto que la tenía que explicar, ¿verdad? A ver, como la vez que les dice a sus discípulos, ¿no? Bueno, más bien sus discípulos a él, explícanos, ahora sí, ya que ya se fue toda la gente, Ajá, explícanos ¿qué quería decir, qué quiere decir la parábola, ¿verdad? Y él se toma el tiempo de explicarles, pero la verdad es que aquí lo que está diciendo que si nosotros buscamos la sabiduría, le pedimos a Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a poder discernir, entender, ¿verdad? Entender lo que Dios nos está diciendo a través de ese proverbio o de la parábola. En el versículo 7, ¿lo quieres leer? Sí, dice, es el último versículo que vamos a leer hoy, y dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Aquí dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? O sea que si queremos ser sabios, si queremos agradar a Jehová, debemos de empezar por ahí, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una de las personas que son más molestas y que casi no gustan en las reuniones y no gustan juntarse con estas personas, son esas personas sabelotodos. Estas personas tienen como la visión cerrada, porque solo es todo lo que ellos saben, solo lo que ellos quieren comentar, lo que ellos dicen. Si están hablando de medicina, ellos hablan; si hablan de otra cosa, ellos hablan; si hablan de cualquier tema, ellos tienen una opinión. A estas personas, aquí el salmista, Salomón, les llama insensatos. Entonces nosotros dejemos de ser sabelotodo, no estemos que ya me sé eso, ya me lo sé, ya no necesito, ¿verdad? Porque entonces somos insensatos. Y no queremos que nos llamen así. No. Y también recordemos que no lo sabemos todo, ni nunca lo vamos a saber todo. El único que sabe todo es Dios. El fundamento de la sabiduría es temer a Dios, honrarlo y respetarlo, y vivir maravillados, ¿verdad? De todo lo que es su poder, ¿verdad? Y de su palabra, y de todo lo que Él es y lo que ha hecho. No sé si quieres dar algunas palabras de conclusión. No, solamente pues agradecerles que hayan estado aquí con nosotros compartiendo esta palabra. Si quieres tú dar la conclusión y así yo me despido, terminamos con la transmisión. Bueno, si al principio hablamos de una vida con Dios, o que el libro de Proverbios se enfoque en una vida íntima con Dios, entonces a eso les motivo yo en esta tarde. Les motivo a tener esa vida diaria con Cristo, pero no pensando que la voy a tener en el templo, o la voy a tener en un edificio, o la voy a tener solo con personas que son afines a mí, con las que yo me llevo, o con mis amigos, el círculo pequeñito de mis amigos, que son con los que me conocen, yo los conozco, solo, no. Es usted y Cristo, o yo y Dios, ¿verdad? Sino directamente con Dios. Debemos de practicar entonces la disciplina de su presencia, la disciplina de la palabra, porque si aplicamos la disciplina de la palabra, vamos a estar leyendo. Y si estamos leyendo, vamos a estar en su presencia, ¿verdad? Entonces, pidámosle sabiduría espiritual. Confíe en Dios y Él lo hará profundamente sabio. Nos vemos el otro sábado a las 2:30 en este enlace de enseñanza que lo hemos titulado Caminando con Jesús. Ahora ya no se va a llamar Escuela Dominical, sino Caminando con Jesús. Hasta luego. Hasta luego.